Muy buenas tardes. Les saludo a Marisela Mora, difusora cultural de la Editorial Costa Rica. Agradecemos a todas las personas que nos siguen por medio de la Feria Internacional del Libro en Costa Rica, este año en su modalidad virtual. Esta tarde queremos compartir con ustedes la presentación del nuevo libro de Queen's Duncan, titulado Amor y Rabia. Para acompañarnos en esta presentación, tenemos la compañía de la señora Mayra Erra, quien es licenciada en Filología Española de la Universidad de Costa Rica y cuenta con estudios de maestría en Lingüística, también de la Universidad de Costa Rica. Es doctorante en el programa de estudios de la Sociedad y la Cultura, Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, en el área de literatura y otros discursos en el Caribe de Costa Rica y en la región autónoma del Caribe Sur de Nicaragua. Agradecemos tanto a doña Mayra como a don Queen's Duncan, quienes muy amablemente están compartiendo con nosotros esta tarde y van a conversar respecto a este nuevo libro publicado por la Editorial Costa Rica. Esperamos que esta actividad sea al agrado de ustedes. A don Queen's Duncan y también a Marisela, muchas gracias por la oportunidad. Presentar un libro de Queen's Duncan es siempre un privilegio y un honor, especialmente si tal presentación se hace el día de su cumpleaños. Y muchas felicidades a Queen's por su cumpleaños. Queen's Duncan, al igual que el abuelo Juan Bautista, es aquel personaje tan hermoso del pueblo afrodescendiente, Diálogos con el abuelo Juan Bautista Yaya. Es una persona de larga vida con una experiencia de muchas vidas. No voy a hacer un de 1972, publicado conjuntamente con el historiador Carlos Meléndez, y que es probablemente el primer libro que nos ofreció una versión objetiva del pueblo afrolimonense, que a la sazón en esos años apenas se estaba empezando a conocer y a reconocer desde el paradigma hegemónico de la cultura valle centralista de Costa Rica. Le siguieron El negro en la literatura costarricense, Cultura negra y teología, Teoría y práctica del racismo, en colaboración con Lorraine Powell, Contra el silencio y Génesis y evolución del racismo real y doctrinario, que es del año 2009. Entre muchos otros escritos sobre racismo, derechos humanos, discriminación y exclusión, etc. Pero en este campo, el trabajo de Duncan va más allá de la escritura y participa activamente en el programa para combate del racismo del Consejo Mundial de Iglesias, con sede en Ginebra, Suiza, del cual Duncan es miembro muy activo. Viaja por varios países en los que ofrece charlas y conferencias sobre el racismo doctrinario y la discriminación, y más recientemente participa en el proyecto La Ruta del Esclavo, que está patrocinada por UNESCO y cuyo objetivo principal es estudiar las causas y formas de la esclavitud y sus consecuencias. Todo esto como parte de una sostenida lucha en contra de todo tipo de racismo y discriminación. También debo señalar la participación del doctor Duncan en el campo de la educación. Durante varios años fue profesor en el nivel secundario y en la Universidad Nacional, y ha sido profesor visitante en varias universidades extranjeras.
Pero en este sentido quiero destacar la propuesta suya titulada CIPEIN, llamada CIPEIN, Educación para la Secundaria Interdisciplinaria. Y lo importante es que esta propuesta, hecha a finales de los años 70, probablemente fue una de las primeras experiencias de educación interdisciplinaria que se realizaron en nuestro país. Y para concluir esta breve reseña sobre el trabajo de Duncan, no quiero dejar de mencionar su aporte a la teoría literaria, especialmente la propuesta titulada El afrorealismo, una dimensión nueva de la literatura latinoamericana, en la cual se propone un paradigma de análisis que yo considero que debe ser tomado en cuenta cada vez de que se analiza la producción literaria afrocostarricense. Espero que posteriormente tengamos la oportunidad, don Quince, de poder hablar un poquito más sobre el afrorealismo y cómo se manifiesta este paradigma en el libro que estamos analizando el día de hoy. Creo que la utilización de esta propuesta sería de mucha importancia en el análisis de los textos literarios que se están utilizando en los programas de educación secundaria, en la que se han incluido textos de literatura afrocostarricense. Finalmente, no puedo dejar de mencionar los premios obtenidos por don Quince. Tiene 2 doctorados honoris causa, uno por el St. Olaf College de Minnesota, Estados Unidos, otro por la Universidad de Costa Rica, y el Premio Editorial Costa Rica de 1978 y el Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría de 1979. Esto entre muchos otros reconocimientos. En cuanto al libro Amor y Rabia, que hoy nos ocupa, publicado por la Editorial Costa Rica y que ya está en venta en las librerías, en él Duncan nos ofrece 11 relatos, algunos muy cortos, otros un poco más largos, pero todos en primera instancia de fácil lectura y muy agradables. Sin embargo, bajo esta aparente facilidad, vienen las preguntas y las apelaciones a la historia, de manera tal que el autor logra presentar un reto a sus lectores, que terminan involucrados en el relato como si estuvieran siendo testigos de los hechos que ahí se narran. Por ejemplo, es el caso del primer relato, Enamorarse, en el que en primera instancia uno espera una historia de amor, pero que nos remite a los tiempos en que los esclavistas atrapaban personas en el África occidental para ser trasladadas y esclavizadas en América. O el relato Papunya, en el que se narra el paso de una nube extraña por la comunidad de ese nombre, que con el tiempo provocaba cáncer en muchos habitantes. El lector, si es inquieto, aprenderá que no se trata de las consecuencias del estallido de una bomba atómica, sino de la contaminación de las aguas por los trabajos de una mina de uranio cercana a una reserva aborigen en Australia. Aclaro que desde los años 70, Papunya se convirtió en una comunidad muy importante de artistas aborígenes conocidos a nivel mundial. Y así cada uno de los 11 relatos que conforman el libro logra que los lectores nos metamos de lleno en los acontecimientos y queramos saber más y más de lo que ocurre en la realidad de cada uno de los lugares en los que se desarrolla la historia. A mí personalmente los títulos me llamaron mucho la atención. En principio parecían no ofrecer ninguna pista al lector de lo que se va a contar, tal y como lo propone el análisis del discurso. Pero en cambio logran que, como se dice en buen tico, uno se pique y quiera leer la historia y saber más del porqué de ese título. Es el caso de Brisbane, el nombre de una importante ciudad australiana. Probablemente el lector espera una descripción de la ciudad o al menos que los acontecimientos se desarrollen en ella. Pues bien,
cuando uno se adentra en la lectura, se da cuenta de que en realidad se trata más bien de la elaboración de las consecuencias de la colonialidad británica en Australia, contadas desde la perspectiva de un aborigen cuando el bush taka ya no sabe a bush taka. El bush taka se trata, si lo entiendo bien, de un alimento tradicional de los aborígenes australianos basado en la recolección de hierbas, semillas, etcétera, en los lugares en los que habitan. No sé si está relacionado con algún tipo de destilado. Incluso el mismo título del libro, Amor y Rabia, a primera vista uno cree que se trata de historias de amor frustradas, especialmente porque el primer cuento, titulado Enamorarse, creo que en un gesto muy inteligente del autor, provoca en el lector la expectativa de que el tema del libro es el amor romántico. Y esto es cierto en algunos de los relatos, pero en la mayor parte de ellos el amor se refiere a otro amor y a otra rabia. Es el amor por la identidad propia, el amor solidario por otros seres humanos, el amor por la naturaleza, etc. Y la rabia es producto de la colonización y el despojo, tanto de lo espiritual como de lo físico y del patrimonio común. De ahí que me parece de mucha importancia la figura que aparece en la portada del libro. La talla de un corazón que es de la escultura Susi Vargas, según pude indagar en el mismo libro, titulada Detalle ex voto, que es un corazón cruzado por una serie de líneas de color rojo. En mi interpretación, la imagen representa muy claramente el amor y la rabia. Detalle muy hábil de los editores y diagramadores del libro. El último asunto al que me quiero referir es al orden en que aparecen los relatos en el libro. Partiendo de una historia ubicada en el África Occidental, en la época del comercio transatlántico, en los siglos XVI, XVII, XVIII, el autor nos conduce por varios lugares y tiempos hasta llegar a Nicoya en la época actual. Me pareció una manera muy hábil de acercar a quienes leerán este interesante libro a un recorrido muy vívido y muy lúcido por los temas de la esclavización, la colonización y sus consecuencias, la exclusión, el racismo, la xenofobia, la homofobia y la pérdida de identidad. Pero al mismo tiempo nos invita a no perder la memoria y nos conduce a la recuperación y a la reparación. Por supuesto, hay mil cosas más que se pueden comentar sobre el libro Amor y Rabia, pero dejo eso en manos del lector para que el mismo lector sea quien las descubra. Y más adelante quisiera plantearle a don Queens un par de asuntos que me han quedado dando vueltas en la mente y que pues quisiera que él pudiera explicarnos sobre eso. Además del ya citado afrorealismo que mencioné anteriormente. Gracias. Muchas gracias, doña Mayra. Bueno, la primera sería la que plantea a lo largo de la presentación, que es cómo se manifiesta el afrorealismo que es básicamente en términos generales para que nuestros lectores puedan un poco adentrarse en él y cómo se manifiesta en este libro suyo que se titula Amor y Rabia. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, creo que es importante esto que yo llamo un hallazgo. Es un hallazgo, el afrorealismo. Estando en Estados Unidos como profesor en una universidad norteamericana, donde estuve brevemente, me tocó dar un curso sobre literatura afro-latinoamericana. Entonces eso me llevó a estudiar
esas posibilidades y me metí a estudiar a Nicolás Guillén, que yo lo conocía, pero me metí a sacar algunas características de su obra, de sus obras, ¿no? Y comencé luego a estudiar obras más contemporáneas, es decir, obras que después de Guillén. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que comencé a encontrar las mismas, digamos, características dentro de este corpus literario que estaba estudiando. Y dije, ¿pero qué pasó aquí? Que yo sepa, nunca nos pusimos de acuerdo con Nicolás Guillén. Sin embargo, era evidente la influencia, o sea, era evidente que él abrió un camino y nos marcó un sendero a los que seguimos. Con lo cual quiero decir que, por supuesto, no todos los autores afro escriben de esa manera, o sea, siguiendo este lineamiento. Pero sí hay un buen corpus, un buen grupo de nosotros que lo hacemos. Entonces, comencé a encontrar ciertas cosas comunes, como son, por ejemplo, la búsqueda de la identidad propia, como son la búsqueda, o como es la búsqueda de digamos, de cómo asociarnos con África y con la historia, pero de una manera crítica. Es decir, no son autores que idealizan, oh, África hermosa, África que perdimos. No. Es digamos, un acercamiento crítico, por una parte, y también un acercamiento tratando de encontrar aspectos raizales, podemos llamarlo. Aspectos de profundos. Por ejemplo, yo hablo del Samanfo, es decir, es la comunidad ancestral. ¿Cómo es que me asocio? Uno lee a Guillén e inmediata, por ejemplo, me llamó a la atención uno de sus poemas donde dice, bueno, me llamó Nicolás Guillén, pero ¿cuál sería mi nombre? Nicolás Banguila, tal vez, o ¿verdad? O Wolofe Guillén, es decir, de algún modo es la búsqueda de cómo nos reconocemos parte de esa herencia, pero a la vez insertos en nuestra realidad. Es decir, no es como soy africano en el mundo, es como soy afrodescendiente, costarricense, latinoamericano, es decir, cómo vivo mi realidad hoy en día. Entonces, creo que el libro continúa esa tradición y continúa escribiendo de esa manera, ahora de manera mucho más consciente e intencional, ¿no? Entonces, no es que yo inventé el afrorealismo, yo le di nombre, claro, sino que más bien descubrí que esa era una tendencia de la narrativa afro-latinoamericana. Y bueno, ahí hay algunos estudiosos que, incluso en Estados Unidos, en otras partes, Sudamérica y el Caribe, que han estado dándole vuelta a la propuesta. Muchas gracias, don Queens. Tengo otro asuntito que me pareció interesante en el libro, y eso seguro porque nosotros los que analizamos literatura, como decía mi abuela, le andamos buscando 3 pies al gato siempre. Pero me parece que el libro está escrito como en niveles, y creo que esto es una estrategia que le permite al autor, y usted ahora tal vez nos puede aclarar, apelar a una diversidad de lectores. Entonces, el libro apela al lector que le gusta una lectura, digamos, relativamente fácil y más bien placentera, o a otros lectores que más bien desean ahondar un poco más en los asuntos históricos y culturales, etcétera, o a otros a los que nos quedan un montón de porqués en la mente, ¿verdad? Y pues quisiera que usted se refiriera un poquito a esa
inquietud en relación con el libro que estamos analizando. Sí, claro, no. Sí, no hay duda. De manera profesora, da usted en el clavo. Yo pienso que para que el mensaje que uno quiere transmitir llegue, tiene que hacerse en diferentes niveles y desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista del narrador, ¿verdad? Omnisciente, que simplemente cuenta la historia, hasta el punto de vista del personaje, que él mismo cuenta su historia, o desde el punto de vista de una, digamos, una estrategia narrativa que trabaja un poquito más con la conciencia del personaje, ¿verdad? Uh-huh. Esas diferentes aproximaciones al cuento, aproximaciones que tienen que ver con lo que es el relato en sí, es decir, cómo hago para que me lean, pero no solo cómo hago para que me lean, cómo hago para que el mensaje les llegue, porque efectivamente yo creo que yo soy totalmente enemigo de esos que dicen que escriben por escribir y que no hay nada más allá de eso, y resulta que eso ya es una postura, o sea, es inevitable que uno tenga, y si no tiene nada que decir, pues mejor se queda callado, no nos haga perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, aunque lo que quiero transmitir sea estrictamente, digamos, placer, ¿verdad? Aunque sea lo que quiero transmitir es totalmente, digamos, bueno, que compartan esto bonito o este asombro que me he llevado frente a un amanecer, un atardecer, sea como sea, hay una intención de transmitir. En este caso, por lo general, lo que yo trato de compartir son mensajes más histórico-sociales. Y efectivamente, de un tiempo para acá, bueno, es muy atrás, porque precisamente el texto con el que gané el Premio Editorial Costa Rica y el Premio Nacional de Literatura ya tenía esa intención histórica, final de calle. Pero es una beta que retomé, ¿verdad? En época reciente, como por ejemplo con la novela Don Juanito y yo, por poner un ejemplo, ¿no? Donde he regresado como a esa parte de la narración histórica y trato de que llegue, ¿verdad? Hay una novela que estoy escribiendo que, bueno, no creo que no va a salir este año, aunque la intención era que saliera este año, pero las editoriales reciben con mucha anticipación el trabajo. Hubiera sido lindo este año porque es precisamente sobre la fundación de Costa Rica, donde también retomo toda esa historia inicial de esta república. Es más, me voy más atrás, ¿verdad? Arranco con Guayabo, ¿verdad? Siguiendo un poco una opinión, recuerdo a doña Rina Cázares que en una vez preguntó por qué los costarricenses insistimos, y los latinoamericanos en general, comenzar nuestra historia con la llegada de Colón, ¿verdad? Es decir, no es que no había nada aquí antes, ¿verdad? Entonces retomo un poco por qué la comunidad de Guayabo abandonó el lugar, ¿no? Para comenzar desde ahí la creación de nuestro país y la dispersión de esa población, y voy incorporando, ¿verdad?, la parte colonial, etcétera, hasta la independencia. Entonces, como puede ver entonces, precisamente en el libro, en Amor y Rabia, retomo también esa beta, no solo de
afrorealismo, sino también la beta histórica, que me interesa mucho también poder desarrollar. Claro, claro. Yo tengo aquí una pregunta que voy a hacerla leída porque me resultó un poco complejo ver cómo la estructuraba. Me pareció encontrar en estos relatos del libro Amor y Rabia varias imágenes relacionadas con imágenes de otros libros suyos, en un juego intertextual muy interesante. Por ejemplo, la imagen de Yara y Marcos en el río me trajo a la memoria la linda imagen de la novela La Paz del Pueblo, que es una de mis favoritas, dicho sea de paso. Y encuentro reminiscencias de los 4 espejos en el examen ante el espejo que hace el protagonista del cuento, el hombre a quien le salieron alas, antes de lanzarse al vacío, en comillas, pos de un sueño de ver desde lo alto el archipiélago de una sola mirada y emprender un largo viaje más allá de todo, en busca de la realidad última en la que anida toda realidad. Cierro comillas. Y también en el constante mirarse al espejo de Urdaneta Cuadras, en el último de los relatos, ¿verdad? Que cierra el libro. Me gustaría saber si hay algo en particular que lo haya hecho a usted, retomar esas imágenes un poco y establecer relaciones con el libro que estamos analizando hoy. No oigo. Una buena parte del proceso creativo es inconsciente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, precisamente los personajes que uno crea terminan teniendo vida propia y hacen lo que les da la gana. Por ejemplo, cuando yo escribí Hombres Curtidos, que fue mi primera novela, y después Los 4 espejos, sin duda iba a ser una continuidad de Hombres Curtidos, y en cierta forma lo es. Pero a lo que voy es que hay una familia que tiene un conflicto muy serio en Hombres Curtidos. Entonces, al escribir Los 4 espejos, yo decidí que iba a reconciliar esa familia, ¿no? Y al final, cuando me doy cuenta, al final resulta que no solo no se reconciliaron, sino que empeoró la relación entre ellos, ¿verdad? Aún ya a un grado que casi que inmanejable. Es decir, recuerdo una vez que nos contaba en un taller que tuve, contaban de un autor que dice que estaba escribiendo una novela y salió a comprar unos cigarros y ¿verdad? Regresó y bueno, ahí en la salida vio un policía. Y bueno, regresó y el policía se le metió a la novela. Entonces, cada vez que salía la policía y el policía, pues finalmente lo que decidió fue montarle en una avioneta y estrellarlo contra la cordillera de los Andes para ya quitárselo de encima, ¿verdad? Entonces, por otra parte le cuento que yo cuando empecé a escribir tuve mucha influencia de Faulkner. Y yo había creado una comunidad, se llamaba Mangonía, que aparece después en algún cuento el nombre. Mangonía, un poco imitando, si quiere, a Faulkner, ¿verdad? Que tanta influencia tuvo sobre los autores latinoamericanos, los del boom, por ejemplo. Y estaba a punto de comenzar a publicar sobre Mangonía cuando
Gabo salió con su, ¿cómo se llama? La comunidad esa que crea Márquez, Macondo, ¿verdad? Gabriel García salió con su Macondo, entonces yo archivé mi mangonía porque nadie me iba a creer que yo simplemente no estaba imitando a Gabriel García Márquez, ¿verdad? Entonces pobre Macondo quedó por ahí. Lo rescaté en un cuento reciente, pero no volvió a aparecer, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es siempre desde el principio mi idea es de una comunidad. Entonces, realmente, a lo largo de mi creaciones literarias, no es de extrañar que vuelva a aparecer algunos personajes o algunos temas que sean reiterativos. No debe extrañar al lector. Sí, claro que usted lo nota porque usted ha leído más de una obra de Queens Duncan. Toda la obra de Queens. Sí, no, a mí me pareció muy interesante realmente porque, bueno, el verse al espejo de alguna manera es tratar de encontrar su propia identidad. Y el espejo es una imagen, al fin de cuentas. Entonces, como que me llamó mucho la atención ese mirarse al espejo antes de tomar decisiones tan importantes en la vida de una persona, como lo es en el caso de este muchacho a quien le están saliendo alas, que decide lanzarse para buscar su sueño. Es como preguntarse uno mismo en el espejo sobre cosas, ¿verdad? Y la otra imagen que le mencioné del relato Marcus y Yara, una imagen muy bella en la que se lanzan los dos cuerpos al río, que me pareció de una belleza extraordinaria, pues me recordó mucho ese otro libro que a mí me gusta tanto, que se llama La paz del pueblo. Siempre ha sido uno de mis favoritos. Bueno, creo que, digamos, es un poco, porque como bien dice usted, los que estudiamos literatura escarbamos más de la cuenta, probablemente. No, pero está bien, esa es la intención. Pero me parece que este libro no solamente lo lleva uno a esas cosas, sino que realmente muchos lectores van a disfrutar de esos relatos tan. Bueno, hemos hecho un esfuerzo incluso con el apoyo, por supuesto, de la editorial y de Natasha Gordon para tener una sección en inglés que no es traducción, sino que es yo reescribo los cuentos en inglés, porque hay demanda muy interesante, ¿no? En los últimos años, ¿no? Sí, hay demanda, siempre la ha habido en Estados Unidos, pero esa demanda es creciente en el plano internacional. Entonces, eso por una parte, y por otra parte, pues insisto en que, bueno, mi lengua materna es el inglés y entonces cada vez me siento obligado como a expresarme también en esa lengua, siendo a mi abuela que me enseñó a leer y escribir, ¿verdad? A mi abuelo que fue tan yaya, como dice usted, tan didáctico, es uno de los seres humanos más importantes que he conocido en este mundo. Yo tenía una pregunta semejante, porque en realidad, pues hay otra novela que es también en edición bilingüe, que es Mensajes Rosa, sí, de las que me gusta muchísimo. Y yo sé que no es que usted escribe una versión y luego es traducida a la otra, sino que ambas versiones son escritas de manera original, en la lengua original, por llamarlo de alguna manera. Pues claro,
Conozco que su primera lengua fue el inglés británico allá en Estrada, cuando los niños afrocaribeños tenían que pues hablar en inglés británico, ¿verdad? Sí. Y bueno, las escuelas de inglés y todos estos asuntos, y por eso estoy totalmente segura que las dos versiones han sido escritas en su lengua original. Pero sí me preguntaba si el objetivo de publicar estas obras bilingües y si va a, en el futuro, poder publicar o piensa publicar alguna otra obra así en ese formato. Es probable, es probable. Ahora también pues han estado traduciendo mi obra, ¿no? Dorothy Mosby ya lleva 2, Delita Martin acaba de terminar y lo estamos revisando de traducir Final de Calle. Es interesante que la obra sea de interés en el mundo de habla española, de habla inglesa, perdón. Y Dorothy Mosby, por supuesto, ha traducido Hombres Curtidos y Los Cuatro Espejos. Entonces, por otro lado, están las traducciones que se están haciendo de trabajos míos. Pero, bueno, yo no sé, porque la idea de que esto sea bilingüe no resulta tan espontáneo como los personajes mismos. En el caso de la obra anterior, Un mensaje rosa, ahí sí hubo una intención clara, decisión clara, política si quiere, de escribirlo, pero después de hacerlo así ya cumplí con ese objetivo político. Entonces, pero no sé, a la hora de escribir se me ocurrió que sí. Probablemente me está pasando un poco lo de Faulkner, ¿verdad? Que Faulkner escribía libros y escribía mucho, y un día le preguntaron, ¿pero por qué tanto? ¿Por qué usted escribe una y otra vez y le da vuelta? Dice, es que escribí la primera novela con un mensaje, no me entendieron. Entonces escribí una segunda con el mismo mensaje y no me entendieron. Entonces escribí una tercera para ver si me entienden. Dice, y aquí llevo, no sé cuántos llevaba en ese momento, como no sé cuántos llevaba tratando de que el mensaje llegara. Probablemente me esté pasando eso ahora con este Amor y Rabia. Sí. No sé. Ese último cuento en este libro. Y te digo. Pues claro, uno piensa en que en Nicoya, en la época colonial y etcétera, hubo esclavitud y en otras partes de Costa Rica también, a pesar de lo que se dice, pero es interesante el proceso que sigue el personaje, ¿verdad? Usted podía referirse tal vez un poquito a ese personaje tan, vamos a ver, tan fuerte. Está inspirado en una de tantas visitas que he hecho a Guanacaste. He trabajado bastante con Colipro, dando charlas. Yo he pertenecido a la Comisión de Estudios Afro del MEP. Uh-huh. Entonces hemos tenido unas conferencias, también lo hicimos junto con Mónica Pérez para el para el Poder Judicial, y con el MEP y con Colipro a profesores. Y un poco para dándoles a conocer o a que recuerden su historia y la composición del multiétnica y pluricultural de la cultura guanacasteca. Uh-huh. Y entonces, más de una vez me pasó, pero recuerdo una vez en particular que un muchacho se me acercó y me dijo, es que tenía una pregunta que hacerme.
Y entonces, pero que no había encontrado a quién hacer la pregunta. Y digo, bueno, haga la pregunta. Me dice, es que, como le dijera, es que no sé. Le digo, haga la pregunta. Si tengo la respuesta, se la doy. Y si no, pues le digo que no sé. Me dice, es que yo quisiera ver, es que nosotros somos blancos, ¿verdad? Me dice, le digo, sí, bueno, sí. Yo lo veía muy mestizo, pero él dice que es blanco, está bien. Me dice, pero mi papá era negro, no era negro como usted, es decir, no era negro de raza, pero tenía el color. entonces ahí me quedé pensando que los guanacastecos muchos suelen decirle a uno que ellos no son negros, son negros, pero no son negros de raza, sino que son chorotega. Y entonces, bueno, sí, es cierto, son muy chorotegas por las mamás, pero son hijos de los más de 100 afrodescendientes que fueron traídos a la zona guanacasteca para sustituir a los varones chorotegas que iban muriendo por la tragedia ecológica o sí, biológica, o que fueron llevados a Cuba o a participar en la conquista del Perú. Por supuesto, ahí murieron prácticamente todos. Entonces, y entonces, hablando un poco de cuáles son las huellas que queda ahí, ¿verdad? Entonces tenemos lugares que se llama Congo, que se llaman Angola, en Guanacaste, y entonces siempre digo, y yo no creo que una delegación guanacasteca fue a África a buscar nombres bonitos para los cerros, ¿no? Parece ser más bien que los africanos que estuvieron aquí son los que hicieron todo eso. Y que hay de la marimba, ¿verdad? Que la palabra marimba en bantú significa maderas que cantan, de modo que no hay una duda de dónde viene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, confrontar un personaje de esos que de repente sube socialmente, y eso es un fenómeno de toda América Latina, y entonces al subir socialmente, por supuesto, se identifica con el estrato superior, que en nuestros países latinoamericanos es el más blanco, ¿verdad? Yo subo en categoría, primero dejo de ser lo que soy, dejo de ser mestizo y termino blanco. Y claro, el hombre ha sido diputado, entonces de ahí es blanco. O sea, ¿verdad? Entonces es un poco problematizarlo, ¿no? ¿Cómo viven el proceso, ese proceso de búsqueda o de negación de su identidad algunas personas afrodescendientes que han perdido digamos, la conciencia de que lo son. Usted en algún momento ha hablado de endofobia y un poco fue lo que por lo menos claro. Leí en ese cuento. Sí, cómo no, el latinoamericano, el racismo en nuestra América hoy en día se expresa muy bien en 3 sentidos. La eurofilia, que es la enajenación total con lo europeo, solo lo europeo es cultura, y claro, ahora con su brazo norteamericano, ¿verdad? Solo ahí está todo, y un esfuerzo de identificarse con eso y sentirse parte de eso. La cuestión de la etnofobia, el rechazo de la diversidad étnica, y finalmente la endofobia, porque si yo creo que toda la cultura es europea y gringa, lo que usted quiera, y que lo que está alrededor mío, mi cultura, mi diversidad no vale para nada, yo termino en una situación endofóbica, que es menospreciando, incluso negando y hasta odiando lo que soy yo. Es decir, se me desarrolla entonces un complejo realmente de inferioridad. Entonces, claro, es un proceso endofóbico con el que este personaje está luchando. Doña Mayra, Don Queens, nos está ganando el tiempo. Primero quisiera agradecerles realmente a doña Mayra el análisis, la presentación que ha realizado.
Le agradecemos de parte de la Editorial Costa Rica el tiempo que nos ha compartido con el análisis de esta obra. Quisiera, antes de despedirnos, invitar al público lector de la Feria Internacional del Libro en Costa Rica a adquirir este libro de cuentos. Como se ha mencionado, incluye 11 cuentos, tanto en español como en inglés, y lo tenemos acá en la feria virtual, este año en la Feria del Libro Internacional en Costa Rica, en modalidad virtual, con un descuento especial para todos los lectores. El precio regular de la obra es 7.000 colones y la tenemos en 4.550. Entonces, invitar a todos estos lectores. Quisiera darle la palabra a ambos para una breve despedida para todos nuestros lectores que nos siguen en redes. Doña Mayra. Sí, bueno, no, nada más que agradecer muchísimo la oportunidad, porque realmente la obra de Quincy me ha interesado mucho siempre y creo que fue una linda lectura la de este libro. Se lo recomiendo mucho, mucho a las personas porque realmente aprende uno mucho y también siente mucho placer a la hora de leerlo. Y saludos a Quincy. Muchísimas gracias. Bien, bueno, muchísimas gracias, doña Mayra. Realmente usted ha hecho un excelente análisis de la obra y un buen recuento de mi trayectoria. Muchas gracias y gracias a la Editorial Costa Rica por la hermosa edición que se hizo de este libro. Eso sería todo. Muchas gracias, don Quincy, a usted más bien por confiar en nuestro sello editorial. Recordarles a los lectores que tenemos todo nuestro catálogo con un 35% de descuento, el cual pueden accesar por medio de nuestra librería virtual www.editorialcostarrica.com e invitarlos también a que nos sigan en redes sociales, así como también motivarlos a que continúen disfrutando de la Feria Internacional del Libro. Muy buenas tardes.